de ella o de ellas, con tanto medio, con Facebook, 100.000 amigos, con internet, con móviles. Quizás la soledad ya no existe, pero lo vamos a intentar, sabiendo que los lugares de donde hablamos o escuchamos son absolutamente singulares. Y escapan a nuestra conciencia por una gran parte. Pues recordemos esto y recordemos también con Paul Valéry, que dice que sería de nosotros sin el socorro de lo que no existe. Pues poca cosa. Y nuestras mentes desocupadas estarían en una profunda añoranza. Si los cuentos, las abstracciones, las creencias, los monstruos, las hipótesis y los problemas metafísicos no habitarían con tantas imágenes, ideas, pensamientos, nuestras oscuridades profundas, naturales. Lo que canta en nosotros o se ordena en los momentos más críticos de nuestra vida, lo que se murmura o se grita en los momentos apasionados, son palabras que no pueden reducirse a ideas claras, ni separarse de un cierto tono sin reducirse en un algo absurdo o inútil. En todas estas ocasiones, el tono, la tonalidad, son más importantes que lo inteligible. Quiero decir que estas palabras que vamos reuniéndonos alrededor de ellas en cada café, estas palabras nos invitan a devenir, a crecer, más que a pararnos en entender. Teniendo en cuenta todo esto, me voy a atreverme otra vez a presentar unas pinceladas para abrir la conversación de este café. Saldrán preguntas sobre soledad y locura, absoluta soledad de la melancolía, soledad del abandono, soledad mística y no sé qué más. Todas estas soledades las iremos desarrollando en la medida de lo posible. Me antes quería introducir el tema diciendo que el bebé llega a este mundo de existir con un hondo pesar, con una separación que condiciona su existencia. Debe, para descubrir el pecho, la primavera, la vida, separarse con lo que le ha dado esta vida, lo que le ha acompañado durante sus primeras transformaciones, lo que ha sido testimonio de su primer latido, es decir, su placenta. Lo llorará mucho tiempo, pero la vida lo llamará también y se agarrará a ella, pero con esta herida lista para abrirse a cada momento, a cada pérdida. Esta soledad que define su condición humana y de la cual se intentará liberar de mil y una manera, pero que seguirá siempre ahí, como el amigo borracho que una vez despedido se gira otra vez para continuar la conversación. Y esto dura mucho tiempo, hasta que llegue la luz del otro,
la luz que llamamos madurez, que permite ver que no podemos sobrevivir a esta pena continuando solitarios, sino siendo solidarios. Y entonces, poco a poco, los chillidos se transforman en coro interior. Es el canto que nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra autonomía, que nos abre el camino de la solidaridad y deja de lado la necesidad de ser solitario, que nos libera de nuestra, y sobre todo que nos libera de esta pena primaria. Cuando digo coro, es el coro de nuestros objetos internos, nuestros objetos no perseguidores, no terroríficos, nuestros objetos placenteros, que organizan un canto interno que entonces nos hace confiados en nuestra soledad y la transforma en la herramienta que nos permite la transformación final con la curiosidad necesaria a la dicha de pertenecer al cosmos, prolongando el privilegio de prestar atención a estas conversaciones con nuestras almas amadas, que crean el coro, el canto de la buena despedida.